Convención Constitucional. Bueno, veíamos recién que el Pleno, ¿no es cierto?, está votando las normas de este informe de la Comisión de Formas de Estado. Y para profundizar sobre este tema y sobre ya esta segunda jornada de votaciones, estamos con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Gaspar, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mariana, y muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de las pantallas de TVN. Así es. Gaspar, ya vamos a entrar de lleno en lo que está sucediendo hoy día, ¿no es cierto?, que es esta segunda jornada de votación de las normas en general, esta vez de la Comisión de Formas de Estado, pero claramente, ¿no es cierto?, ¿cuál fue el foco? Fue el día de ayer, donde ya 14 de las 16 normas que presentó la Comisión de Sistema de Justicia fueron aprobadas pasada la medianoche. Preguntarte por eso que marca un hito, ¿no es cierto?, que es el comienzo de la votación de las normas en general, donde muchas de esas normas que se aprobaron fueron por mucho más de los 2/3, no fueron apretadas, ¿no es cierto?, como en algún momento se pensó. ¿Cuál es la conclusión, el análisis que se hace después de esa primera jornada que fue un hito en el trabajo de la Convención? Bueno, la primera conclusión, Mariana, es que hemos logrado cumplir los plazos que estaban establecidos. Según nuestro cronograma que firmamos y votamos y todos apoyamos en diciembre, estaba establecido que el 15 de febrero sería el día en que tendríamos el primer pleno de deliberación y votación. Entonces, el primer hallazgo, que es muy interesante, es que logramos cumplir la fecha, logramos cumplir los plazos, y el día de ayer votamos el informe de justicia. ¿Qué significa esto de votar en general? Dicho en buen chileno y bien sencillo. Votar en general es decir, nos tincan las normas, nos gustan y van a pasar a votación en particular. Y la votación en particular significa ya entrar a picar en detalles, en palabras, en frases, en aspectos puntuales que vamos a modificar o a corregir. Pero en general, es decir, nos tinca la idea, nos gusta la norma, de las 16 que se presentaron, 14 fueron votadas y aprobadas por el plenario. Ahora, Gaspar, claramente ahí los coordinadores de esa comisión señalaban que estaban muy emocionados. Se le preguntó si se pensaba que se iban a aprobar tantas normas, ¿no es cierto? Son 14 de 16, es un número bastante alto. ¿Se pensó que iba a estar esa coordinación entre las distintas fuerzas políticas que finalmente aprobaron una gran cantidad de normas ahí en el Pleno? Es que de alguna manera la gracia que tuvo el trabajo de la Comisión de Justicia y también del trabajo de la Comisión de Forma de Estado es que durante el trabajo dentro de la Comisión son normas que se construyeron con mucho acuerdo de distintos sectores políticos, de distintas personas. Entonces, de alguna manera, gran parte de esas normas, antes de llegar al plenario, ya contaban con el acuerdo y con el apoyo de muchas personas de distintos sectores que tuvieron que acercarse y conversar. Porque finalmente el quórum de 2/3 requiere que de los 155 convencionales, 103 estén a favor. Dicho en buen chileno, la mayoría tiene que estar a favor, mucho más que la mitad, para que se pueda aprobar. Entonces, de alguna manera, esta vocación de 2/3 que hemos llamado, que le hemos pedido a las comisiones que voten en las comisiones pensando en amplios acuerdos, en amplios consensos, generó que finalmente la mayoría se aprobara en el plenario de ayer. Pero es súper importante precisar, Mariana, que la votación fue en general, porque la votación en particular, artículo por artículo, donde vamos a ir a entrar a picar en los detalles, va a ser mañana, y es posible que de estos 14 artículos que se votaron en general y fueron aprobados, puede ser que algunos, la mitad o un poco menos incluso, se aprueben, porque mañana va a ser la votación en particular, donde vamos a entrar a picar en los detalles de cada uno de estos artículos. Gaspar, usted decía que efectivamente las distintas fuerzas se tuvieron que acercar, ¿no es cierto?, generar de acuerdos, que fue lo que ustedes como mesa solicitaron la semana pasada. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los constituyentes de Vamos por Chile, que ayer salieron algunos de ellos a señalar que las normas que se aprobaron creaban una desigualdad ante la ley, que habían algunos que iban a ser beneficiados antes que otros, que no estaban de acuerdo en la forma en que actuó el Pleno, que no había moderación, e incluso algunos señalaron que entraron en un proceso de reflexión, un proceso de reflexión que aún no sabemos en qué se va a desencadenar, ¿no es cierto?, pero que finalmente también genera este foco de atención respecto de un tema puntual, que es que no están de acuerdo con lo que se hizo. ¿Cómo usted toma esta situación donde finalmente después de esta jornada también está esta otra parte? Bueno, naturalmente la democracia funciona en que las mayorías toman las decisiones, y en este proceso constituyente además no es una mayoría absoluta, es una mayoría pero abrumadora de 2/3, es decir, la mayor parte de los convencionales deben estar de acuerdo para que las normas se aprueben.
Y hay algunas situaciones que hemos votado en donde, por ejemplo, el grupo de Vamos por Chile, junto con los grupos del Frente Amplio, el Partido Socialista, han estado de acuerdo. Hay otras instancias en las que hemos votado y ellos han quedado fuera de ese acuerdo y han quedado, por ejemplo, movimientos sociales, Partido Socialista. Entonces, hay distintos aspectos. Por ejemplo, en la Comisión de Sistema Político, recuerden que la fórmula de presidencialismo atenuado, que fue propuesta por el Partido Comunista, contó con el apoyo de la derecha y no contó con el apoyo, por ejemplo, del Frente Amplio. Entonces, yo diría, así es la democracia, y yo puedo decir que desde el 4 de julio estoy en profunda reflexión, porque todos los días reflexiono sobre el proceso que estamos viviendo y sobre la importancia que es llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos tenemos que salir de nuestra burbuja y tenemos que hablar entre distintos sectores. No nos queda otra opción. Ahora, Gaspar, ¿qué le parece que una de las eventuales salidas quizás sea no participar? Porque ella, por lo menos la constituyente Carol Bond, no ha señalado de qué se trata este proceso de reflexión. Una podría ser una de las posibilidades. ¿Qué le parecería que se pudiese llegar a esa instancia de no participar? Ellos dicen que finalmente todas las normas que presentan son rechazadas. Ese es uno de los argumentos que dan. Bueno, primero yo quería insistir en el ejemplo que pusimos de la comisión, ¿cierto?, de la comisión de régimen político, donde hubo un acuerdo entre la derecha y el Partido Comunista por una fórmula. Yo invito a todas y todos los convencionales de todos los sectores políticos a acercarse para que conversemos y logremos acuerdos. Y en este caso puntual yo me quedo con lo que manifestó la convencional Marcela Cubillo, a quien quiero reconocer públicamente por aferrarse de alguna manera a la regla, y ella dijo muy claramente: a mí me eligieron para representarlos y eso voy a hacer hasta el último día. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir haciendo la pega que nuestro pueblo, las personas que votaron por nosotros nos mandataron, y al menos en lo particular yo, igual que Marcela Cubillo, vamos a hacer eso, estar hasta el final representando a la gente que votó por nosotros. Para cerrar este tema, recién se le consultaba al constituyente Martín Arrau si es que finalmente podrían empezar a promocionar la alternativa del rechazo al borrador de la nueva Constitución. Señalaba que si son aprobadas normas en particular, ¿no es cierto?, en la que no estuvieran de acuerdo, bueno, no podían aprobar. ¿Qué le parece esas declaraciones en este momento del trabajo de la Convención? Mira, seguramente cuando la Constitución esté lista y tengamos una propuesta de texto, no va a haber ninguna persona que le gusten todos y cada uno de los artículos, porque es imposible, somos un órgano muy heterogéneo. Pero estoy con mucha convicción en que vamos a trabajar para tener una propuesta de texto mejor que la que ya tenemos. Pero hacen bien esas declaraciones. Pensar que todos los convencionales van a estar... ¿Hacen bien esas es declaraciones? absurdo pensar que todos los convencionales van a estar de acuerdo con todos los artículos, y a mí personalmente, Marian, me parece deshonesto intelectualmente llamar a rechazar un documento que aún no está escrito. Por favor. Gaspar, veamos lo que va a suceder hoy día, ¿no es cierto? Ya están votando los distintos constituyentes, los 154, ¿no es cierto?, las propuestas de norma, estas 36 artículos del informe de la Comisión de Formas de Estado, donde muchos dicen que la palabra clave acá es la descentralización, ¿no es cierto?, que la cantidad de normas apuntan justamente a tener un país más descentralizado, con el poder más distribuido en las distintas regiones. ¿Es esa la palabra que usted cree va a predominar en el Pleno, en el debate el día de hoy? Mira, la palabra descentralización asume que existe un centro y que ese centro lo vamos a repartir. Y en la Comisión de Forma de Estado se ha preferido usar la palabra regionalización, porque no parte de la base que existe un centro, sino más bien que debemos permitir que las regiones tengan ciertos grados de autonomía. Ahora estamos votando el primer informe, que son los aspectos generales, donde se dice, por ejemplo, que los gobernadores regionales, junto con sus consejos regionales, van a tener más autonomía para poder tomar más decisiones. Y yo, como un habitante y un ciudadano de la región de los lagos, de un sector aislado de la provincia de Palena, en la carretera austral, puedo decir con mucho conocimiento de causa que el centralismo mata y que es necesario que avancemos hacia construir un país mucho más descentralizado. Y de nuevo, un poco volviendo a lo que hablábamos recién, Marian, puede que no estemos de acuerdo en detalle de cada uno de los artículos. Por cierto que podemos discutirlos, pero en general este es un gran paso para las regiones para distribuir el poder, y que las decisiones que tomamos en Palena, en Chaitén, en Puerto Montt, sean decisiones que las tomemos allí y que no nos llegue un correo desde Santiago diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas. Y en ese sentido, ¿cuán importante va a ser entonces, por ejemplo, este artículo que habla de pasar de un Estado unitario a un Estado regional, plurinacional e intercultural, donde finalmente se apruebe y se reconozca constitucionalmente que coexisten, ¿no es cierto?, más naciones aparte de la central, ¿no es cierto? ¿Cuán importante va a ser eso en el reconocimiento del Estado de todo un país?
Bueno, el Estado de Chile, en la propuesta que se ha presentado, sigue siendo un Estado unitario. Sigue siendo un Estado unitario con regiones autónomas en donde cada una de las regiones puede tomar ciertas decisiones en ciertos aspectos, pero por favor no caigamos aquí en la falacia de que va a haber que mostrar un pasaporte para pasar de una región a otra. En todo el territorio vamos a tener las mismas leyes, los mismos sistemas de justicia, la misma constitución, todo va a funcionar a la lógica de un país unitario, pero la propuesta considera que, por ejemplo, ciertas políticas puedan ser distintas en cada región, porque, por ejemplo, en mi región las viviendas son muy distintas a las viviendas del norte de Chile, porque la geografía es muy distinta, porque entendemos que los pueblos originarios del sur son muy distintos a los del norte. Entonces, hacerse cargo de esta realidad heterogénea es necesariamente avanzar en la regionalización para que las propias regiones podamos tomar las propias decisiones. Ahí se puede zanjar una demanda histórica, finalmente la de las regiones puedan tomar efectivamente sus decisiones, que tengan recursos para ellos, que se pueda afrontar de mejor forma las necesidades inmediatas que muchas veces de forma central, ¿no es cierto?, no se llegan porque no se tienen conocimiento. ¿Ahí se podría zanjar una demanda histórica de todos los territorios? Por cierto, si es cosa de caminar fuera de Santiago y todas las personas nos dicen en la calle, nos dicen en los negocios, en las rondas médicas donde yo trabajo en el sur, todo pasa en Santiago. ¿Por qué no podemos aquí decidir las cosas? Ejemplos, tengo decenas de ejemplos de cosas que no han pasado en el sur. Por ejemplo, en Palena, donde yo vivo, un recurso crítico para el invierno es hacer leña para poder calefaccionarse en el invierno, y cuando había que pedir los permisos de desplazamiento cuando inició la pandemia, en todos los trabajos críticos no estaba hacer leña, porque el permiso de desplazamiento lo crearon en Santiago. Y así podríamos dar una larga lista de ejemplos de cómo la realidad que se crea en Santiago y se reparte no encaja con las particularidades que cada territorio tiene en lo largo y ancho de este país, que es tan heterogéneo. Ahora, Gaspar, yo quería preguntarle por una situación, una queja puede ser que tuvo ayer el constituyente Renato Garín respecto de aspectos que estaban en una comisión que según él debería estar en sistema político. ¿A qué se refiere eso? ¿Eso puede suceder? ¿Hay normas que pueden abarcar más de una comisión? ¿Cómo se trabaja ahí para que la gente lo entienda? Así es, tenemos 7 comisiones y cada comisión tiene una lista de temas que tienen que ver. Pero hay temas que, por cierto, que pueden tocar o rozar materias que le corresponden a 2 comisiones. Y ejemplos son varios, incluso hay temas que podrían corresponder a varias comisiones. Entonces la Comisión de Forma de Estado propuso que los gobiernos regionales, a través de sus gobernadores regionales y sus consejos, puedan incidir parcialmente en materia de generación de ley. Entonces el convencional Renato Garín, a mi juicio, de una manera muy legítima y razonable, dijo: oye, la Comisión de Régimen Político, que es la comisión que ve el Parlamento, es a la que le corresponde hacer las leyes. Y me parece que es una solicitud muy legítima para que fuera revisada. Esta fue revisada por la mesa, fue revisada incluso por la propia Comisión de Régimen Político, y finalmente les pareció que era razonable que la Comisión de Forma de Estado siguiera con esta iniciativa. Pero nos va a volver a pasar. Por cierto que nos va a volver a pasar que distintas comisiones van a tocar temas que pueden rozar, y eso es legítimo y tenemos que buscar mecanismos para resolverlo, y siempre el mecanismo para resolver es conversar, dialogar y llegar a consenso. Gaspar, mucha gente, ¿no es cierto?, estaba muy atenta a lo que sucedió el día de ayer porque claramente marcó un hito en el trabajo de la convención. Era la primera vez que todo el pleno votaba en general las normas de un informe de una comisión. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace es que si esto se va a replicar igualmente hoy día, en el caso, por ejemplo, de la extensión de la duración de del mismo pleno, ¿no es cierto? Sí, se podría llegar a votar también a la misma hora de ayer. Y si cree también usted que existen los acuerdos como se vieron el día de ayer para aprobar una gran cantidad de normas. Recordemos que esta vez son 36 los artículos. Así es, efectivamente ayer nos quedamos hasta después de la medianoche, probablemente hoy día el timing y el ritmo será el mismo hasta después de la medianoche, y la verdad es que a mi juicio vamos a lograr también aprobar probablemente la mayoría de los artículos, no todos, porque está bien, así es la democracia, y en la votación en particular es posible que otros artículos también se vayan cayendo. Porque lo importante es que lo que llegue a la propuesta de texto constitucional sea un artículo o unas normas que estén de acuerdo o que tengan el apoyo de distintos sectores políticos, amplios consensos de hartas personas, y eso hace que cuando las normas se rechazan, vuelven a la comisión, en la comisión se modifican y se mandan de nuevo al plenario, donde pueden aprobarse para ir avanzando, y si se rechazan, vuelven de nuevo a la comisión, se le hacen otros cambios y vuelven al plenario. Y este mecanismo de ir y volver de alguna manera favorece que se vayan logrando amplios consensos y que las posturas se vayan de alguna manera morigerando o yendo hacia un punto en donde pueda conseguir más apoyo para lograr así normas que conciten amplio apoyo.
Gaspar, y según este ir y venir, ¿no es cierto?, que es parte del trabajo de la convención, ¿cómo estamos en el tema de los plazos, en el tema de los tiempos? Quedan menos de 5 meses para presentar esta propuesta de nueva constitución y hay varios plenos como este, ¿no es cierto?, que faltan, hay varias normas que podrían mejorarse, que podrían tener nuevos informes. En tema de tiempo, en tema de plazo, ¿está todo de acuerdo al calendario? ¿Podría, por ejemplo, tener que sesionarse extraordinariamente fines de semana o hasta total despacho? Así es, efectivamente el tiempo es probablemente uno de nuestros principales desafíos, pero quiero decirles que hemos estado trabajando hasta medianoche y a veces más con el objeto de poder cumplir los plazos, cumplir los tiempos y por el momento, como te decía al principio, hemos cumplido de manera precisa, como reloj suizo he dicho yo, todos los tiempos que estaban establecidos y esperamos seguir con este ritmo para poder cumplir todos los plazos. Ahora, por cierto, nosotros tenemos una fecha límite que es el 4 de julio, y según nuestro cronograma estaríamos terminando la última semana de junio. Es decir, vamos en los plazos y si es necesario sesionar sábado, domingo y festivos, lo vamos a hacer, porque esta tarea es fundamental y hay muchas personas que están esperando que demos el ancho de una constitución que satisfaga las necesidades de los pueblos de Chile. Perfecto, nosotros vamos a seguir entonces con el desarrollo de esta votación de las normas en general de la Comisión de Forma de Estado. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, que les vaya bien. Chao. Igualmente.